ante tus pies vengo a pedirte perdón. ¿Será difícil pedir perdón? Realmente hay que dejar el viejo hombre. Para poder pedir perdón a Dios, también tenemos que analizar algo y preguntarnos, ¿qué clase de sabiduría tengo? Porque muchos de nosotros nos hacemos sabios, ¿no? Y la pregunta que acá les hago es, ¿qué clase de sabiduría tienes, hermano? ¿Aquella que glorifica a Dios o aquella que te glorifica a ti? El pasaje que se ha leído es interesante y voy a volver a leerlo, si me permiten. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La pregunta que se hace Santiago. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. He leído la versión que es más conocida para mí, la Biblia de las Américas. Si no, van a ver ustedes cierta variación, pero es interesante la manera como lo dice. Ustedes últimamente están viendo los problemas que está pasando el presidente de Siria, ¿sí? Azafat, si no me equivoco, así es el apellido. Este hombre, ¿qué tipo de corazón tiene? ¿Por qué está permitiendo que su pueblo comience a desbordarse, a romper fronteras y a tratar de agarrar un lugar donde les brinden pan, les brinden abrigo, les brinden cobija o les brinden la libertad y sobre todo la seguridad personal? En la palabra del Señor encontramos que nosotros debemos de guardar y siempre respetar a los que están en autoridad. Pero cuidado, que la autoridad de este hombre muchas veces es mala. Pero hay un Dios justo que en su momento podrá juzgar de lo que él está haciendo. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que este hombre conoce a Dios? Y si lo conoce a Dios, ¿por qué actúa de esa manera? ¿No vale la vida del ser humano acaso? ¿Cree usted que las decisiones que toma este como gobernante es en bien del país? ¿Podrá este hombre dormir con la conciencia tranquila? ¿Levantarse con la conciencia tranquila? Podría hacerle muchas más preguntas, pero la conclusión es que el pueblo huye, el pueblo muere, el pueblo fenece, el pueblo se desangra. Pero hay un Dios en lo alto, que tiene control de todo. Amados hermanos, para adoptar la sabiduría que viene de Dios, nosotros tenemos que mirar más allá de la evidencia y descubrir qué cosa, una nueva forma de ver las cosas. Tenemos que ver con los ojos de Dios, tenemos que sentir con el corazón lo que se refleja acá en la palabra y poder entender de dónde viene esta sabiduría. Yo doy gracias a Dios de que acá Santiago nos presenta dos tipos de sabiduría. La primera, la sabiduría terrenal. ¿Cree usted que esa sabiduría terrenal desciende de lo alto? No, porque es humana. Es egoísta, es mentirosa, es vanidosa
Y podemos ponerle cualquier tipo de adjetivo negativo, porque es humana. Pero sin embargo nosotros vemos que la sabiduría que la Biblia habla de esta, que no desciende de Dios, es una sabiduría falsa. Es una sabiduría que engaña. Es una sabiduría que tiene intereses personales y que está siempre en oposición a Dios, en oposición a su verdad. Siempre se ha dicho que la sabiduría humana tiene una tendencia hacia el mal. Es por eso que siempre se opone a las cosas de Dios. Ustedes se cuenta. Todo aquello que es humano y que se opone a Dios no viene de Él, viene de la carne. Y sobre todo la Biblia lo dice de una manera muy especial, dice que es diabólica. Recuerda eso, es diabólica. Primeramente porque no proviene de Dios, proviene del enemigo. Esta sabiduría diabólica, ¿a dónde nos lleva muchas veces a nosotros? Nos lleva a la confusión. Mire conmigo lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos, donde hay ambición personal, ¿qué cosa hay ahí? Hay confusión. Y todas estas cosas se encierran en algo. Son cosas malas. ¿Sí? Son cosas malas. Si a las enseñanzas no son centradas en la verdad, si no están centradas en ese Dios, no están centradas en lo que el Señor quiere, es enseñanza hipócrita, es enseñanza falsa, es enseñanza manipulada. Y todo esto, efectivamente, hermanos, nos lleva a ese tipo de confusión. Las enseñanzas de los apóstoles y los creyentes no están en contra del razonamiento humano, no. Ya que se ha hecho a la imagen de Dios y Dios nos ha dado a nosotros algo especial. Nos ha dado razonamiento. Nosotros podemos detectar entre el bien y el mal. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos tomar decisiones buenas y decisiones malas? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho seres especiales a la imagen de Él. Por ejemplo, Pablo valoraba altamente el discurso intelectual, Él nunca se opuso, como lo demostró en Hechos 17:16. Pero él, lo importante de todo, ¿a quién predicaba? A ese Dios desconocido, para que vengan y conozcan quién era Él. Créame que la mundanalidad se refería más que nada a la inmoralidad, caracterizada en la conducta de esas personas de aquel entonces. Por ejemplo, ¿qué cosa les caracterizaba a ellos? ¿Y qué es lo que caracteriza hoy en día muchas veces? La tolerancia sexual. ¿Eso es mundano? La embriaguez, la jactancia, los celos amargos, la codicia. Todas esas cosas no vienen de Dios, vienen de la carne. Y por eso que acá el apóstol Santiago lo está nombrando. De acuerdo a Santiago, la mundanalidad tiene su raíz ¿dónde? Y lo dice la Biblia, en el orgullo. Cuando somos orgullosos, hermanos, estamos mostrando esa área de nuestra vida. Estamos demostrando qué cosa, el enfoque en uno mismo. Mírenme, así soy yo. Y más que nada, ese deseo de ser reconocido por alguien. Eso es lo que nos da la mundanalidad. La jactancia, que todos nos vean a nosotros, que nosotros seamos el centro de atención a todo lo que se dice y todo lo que se hace. Y muchas veces queriéndonos ser superiores a todos. Ahí es donde empieza Satanás a hacer su trabajo. Permítanme leer Santiago 4, del 4 al 8. Mira acá cómo Santiago hace la pregunta y dice, ¡oh gente adúltera! Y lo dice con una exclamación. Estoy leyendo esta vez la versión de la Nueva Versión Internacional.
¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dicen las Escrituras, atención, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que sométanse, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y no queda ahí. También sigue diciendo, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Sabiduría de lo alto, acércate a Dios. Y no termina. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Qué fuerte, ¿no? La manera como lo dice Santiago. El apóstol Pablo expresó esta misma frustración con las actitudes mundanas e inmaduras. ¿Por qué? Porque había esto en la iglesia de Corintio también. Y permítanme leer 1 Corintios 3, del 1 al 3, y luego el versículo 18 al 20. Pablo dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? Y el versículo 18 al 20 dice, que nadie os engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época o de este mundo, hágase ignorantes para así llegar a ser sabios. ¿Por qué? Hay una razón. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice el Señor, conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Leo la Nueva Versión Internacional, que seguro ustedes van a ver cierta variancia. Hermanos, al apóstol Pablo también le preocupaba que aunque afirmaba que seguir a Cristo se estaban amoldando a un patrón de este mundo, porque muchas veces decimos, ¿no? Yo sigo a Cristo, soy cristiano, pero ¿cuál es mi estilo de vida? Son los estilos que da este mundo. ¿Y qué buscamos en este mundo? Buscamos tal vez cosas que nos reconozcan humanamente, buscamos aplausos, buscamos ser reconocidos, o tal vez muchas veces queremos ser aceptados en la manera como el mundo lo juzga. Pero usted tome la palabra de Dios como lo dice acá Santiago, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes, pecadores, limpien sus corazones. Eso duele, ¿eh? Duele, porque viene de Dios la palabra. Ambos apóstoles, Santiago y Pablo, fueron severos para los cristianos de aquella época, créanme. ¿Por qué? Porque ellos no querían que el creyente ceda al engaño. Porque no querían que sean maniobrados por pensamientos humanos, por criterio humano, sino que vivan siempre bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Aun cuando no quieran escucharnos, tenemos que hablar la palabra de Dios, duela quien duela. Ser fuertes, ser enérgicos. Lo dice la palabra. Es por eso que yo seleccioné esta versión diferente para poder ser más constante y preciso y conciso en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos da ¿qué? La sabiduría de este mundo. Pero sin embargo también tenemos otro tipo de sabiduría. Y es la sabiduría de lo alto. Es interesante que la sabiduría que desciende de lo alto, ¿de quién desciende?
de Dios. Está arraigada en la verdad. Está arraigada en la presencia. Está arraigada en el poder vivificador del Espíritu Santo. ¿Cree usted? Está arraigada en Él. ¿Y qué es lo que busca la sabiduría de Dios? Busca la reconciliación, elección y la inyección de la gracia donde no existe. Dios no quiere que haya entre nosotros rencilla, ni odio, ni rencor. Él quiere que en nosotros siempre haya eso. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa cuando nosotros nos acercamos a entender lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios lleva ¿a qué? A la armonía. La sabiduría de Dios nos lleva a la paz. Nos lleva al estar contentos, cosa que no nos lleva el razonamiento humano, que nos conduce, como le decía anteriormente, a la arrogancia, a la disensión. Si la iglesia de Cristo hoy en día está creciendo acá, bendito sea el Señor, porque estamos aprendiendo a tener sabiduría de lo alto. Yo doy gloria a Dios por la obra que ha empezado acá en Mississauga. Es por eso que leemos en Santiago 3, 17 y 18, donde dice, mire, pero la sabiduría de lo alto es, primeramente, ¿cómo es? Pura. Después es pacífica. Después es amable. Y no queda ahí. Dice que es condescendiente. Y le va agregando algo más. Llena de misericordia y de buenos frutos. Y queda ahí, dice, sin vacilación. Sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Precioso, ¿no? No habla de celo, ni de contienda, ni de envidia, ni de cosas negativas, sino de todo lo que es posible. Este ministerio de reconciliación dice, ¿de dónde procede? Según 2 Corintios 5, 18. Procede de Dios. Mire, hermanos, ¿por qué procede de Dios? Porque dice que Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y no queda ahí. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación como iglesia. Poder gozar de todas estas cosas que nos dice. Que la sabiduría de lo alto que viene a mi corazón es pacífica. La sabiduría es sin hipocresía. Lleva buenos frutos. Es amable. Y sobre todo, primeramente pura. Para con Dios y para con mis hermanos. La sabiduría de lo alto hace el trabajo purificador y creador, corrigiendo todas las cosas conforme al corazón de Dios. Eso es lo que queremos, hermanos, crecer como iglesia, tener el corazón de aquel que dio su vida por nosotros, amándonos los unos a los otros, viendo la solución a la necesidad del hermano, pero de acuerdo a lo que dice la palabra. Quiero terminar diciéndole que la sabiduría que viene de Dios, créanme, hermanos, que trae perfecta paz al corazón. Vivimos en paz. Y el pecado no va a ser mella en nosotros, no va a reinar. Porque hemos aprendido a desgustar la sabiduría de lo alto. He tocado este tema porque nosotros estamos estudiando los miércoles Santiago. Y era bueno también ver sobre estos dos tipos de sabiduría. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿podemos asegurar que somos participantes de la sabiduría celestial? ¿O hemos caído nosotros en las garras del pensar mundano? Cuidado. ¿Cuál de estas características está en su vida? Cuando usted no busca al Señor, créame, hermano, eso se refleja en usted. Eso se refleja en mí, si es que no buscamos al Señor. Una característica especial. Sin embargo, el fruto de la sabiduría viene de Dios y hace que nosotros nos volvamos de nuestros caminos a los caminos del Señor y podamos confiar en Él. La palabra de Dios realmente está escrita de una manera tal
para que nosotros encajemos en los planes de Dios y podamos ser usados. ¿Cómo cambiaría su vida en este momento si aceptara la invitación de Dios a disfrutar de su sabiduría y de rendirse hoy día a Él? ¿Cambiaría mucho si yo me someto a la voluntad de Dios? Seguro que sí, porque dice que su sabiduría viene ¿de dónde? De lo alto. La sabiduría de Dios es pacífica, es buena, es misericordiosa, da tremendos frutos que traen gloria a su nombre. Amados hermanos, que el Señor nos dé esa sabiduría, que ese sea nuestro pedir siempre al levantarnos y al acostarnos, al tomar decisiones, que podamos decirle: Señor, dame esa sabiduría pura, pacífica y bondadosa, llena de compasión, aun cuando la persona no nos merece. Dámela, Señor, porque desciende de lo alto. No quiero la sabiduría humana, porque esa sabiduría humana va a traer primeramente a mi corazón contienda, celo, maldad. Va a traer vicios, va a dar frutos malos, frutos de confusión y de acciones malvadas. Queremos una iglesia vigorosa, queremos creyentes firmes. Apoyémonos los unos a los otros, amados hermanos, tanto en oración como en la meditación de la palabra del Señor. Y de esta manera vamos a salir glorificando a Dios, que su palabra no ha caído en saco vacío, que si no está dando rendimiento al 10, al 100, yo diría al 1000 y al millón. Que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria del Señor. Amén. Voy a invitar entonces a mi hermano Juanito que pase adelante.